Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, desplazamiento interno. Según el Consejo Noruego para Refugiados, a finales de 2013 había 33.3 millones de desplazados internos en todo el mundo, 4.5 millones más que en 2012. El 63% de los desplazados internos se encuentra en 5 países afectados por conflictos: Siria, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo y Sudán. En 2013 existían cerca de 160.000 refugiados por la violencia en México. 25.000 son chiapanecos en desplazamiento prolongado por el conflicto zapatista en 1994. Y 141.900 son desplazados por la violencia del narcotráfico destacada desde 2007. Los estados de la República en los que ha existido mayor desplazamiento son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En México no solo hay desplazados por la violencia, sino también por los desastres naturales como los ocurridos en Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco. Regresamos contigo, Pedro. Muchas gracias, Priscila, por estos datos, y precisamente por ahí me gustaría empezar, que es donde nos había dejado José, donde ahora Priscila nos coloca, que es el tema del territorio nacional. Hablaba José Antonio de en Sinaloa, registradas, digamos, tan solo en 2 municipios, más de 300 familias desplazadas. Bueno, ¿qué pasa si vamos bajando y extendiendo el mapa mexicano? Intentamos ver, Laura, cómo está el tema de los desplazamientos a lo largo del territorio. El primer estado en donde se empezó a registrar el fenómeno fue obviamente en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez. En el 2010 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hizo una encuesta de percepción de inseguridad y en ella salió que alrededor de 230,000 personas tan solo de Ciudad Juárez habían salido por la violencia, solo en el 2010. De esa cifra de 230,000, que es la que ha citado enormemente el Consejo Noruego y otras fuentes internacionales, se pensaba que la mitad de ellos habían cruzado la frontera con Estados Unidos, ya sea de manera indocumentada, ya sea con visa de turista o mediante la figura del asilo político. O sea, con la migrantes solicitud o de asilo. refugiados, digamos, Sí. ¿no? Okay. Y los otros 115,000 se habían quedado en México. De acuerdo a esa encuesta, se pensaba que la mayor parte de ellos habían salido ya sea a otros municipios dentro del mismo estado de Chihuahua o se habían ido a Durango, Chihuahua o Veracruz. Con el tema de Veracruz me parece un tema importante porque en Veracruz en los 90s fue un estado expulsor que por falta de oportunidades de trabajo, grandes comunidades del estado salieron a toda la franja fronteriza para trabajar en las maquiladoras. Cuando la violencia estalla en la franja fronteriza y particularmente en Ciudad Juárez, muchos de estos jarochos que residían en Chihuahua piden al estado de Veracruz, natal, apoyo para regresar a Veracruz. Y es la comunidad que les llaman los juarochos. Es difícil, las estimaciones también siempre son un problema. Fuentes del estado mismo de Veracruz en el 2012 habían establecido que alrededor de 15,000 personas habían salido de juarochos que habían querido de alguna manera regresar al estado. Entonces, podemos suponer que de esos 115,000 personas que habían huido en el 2010, dentro de esas están las que regresaron a Veracruz. En el 2012, una encuesta prolongada de esta misma que hizo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estableció que solo en el 2012, en el primer semestre del año, habían salido 20,000 personas. Entonces, en Chihuahua, de nuevo. No, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Nada más en Ciudad Juárez. Wow. Entonces, esto habla obviamente de un fenómeno, de una intensidad de violencia muy, muy importante. Luego, tenemos uno de los estados que para mí más problemáticos ha sido el estado de Coahuila. Del estado de Coahuila, por ejemplo, en todo este registro que nosotros hemos tratado de llevar, sobre todo de desplazamientos masivos, en el estado de Coahuila es en el estado en donde menos se registran los desplazamientos internos. Esto quiere decir que la prensa no informa nada, pero es el estado en donde encontramos las grandes fosas, en donde encontramos grandes movimientos clandestinos de diferentes cosas y
a nosotros nos hace suponer... para suponer que está pasando algo también en Coahuila. Y que ahí lo que ocurre es una autocensura por miedo, ¿no? Y me parece que en otros estados de la República, que también sabemos que hay violencia y que no se reporta en prensa, que también ahí está operando un fenómeno de autocensura que implica la imposibilidad de alguna manera de saber por prensa que están ocurriendo estos desplazamientos. Luego tenemos otros estados, bueno, como mencionó José, de Sinaloa, y tenemos los estados, bueno, Nuevo León, que en Nuevo León lo que tenemos es, por un lado, un flujo transfronterizo, o sea, empresarios que van a vivir al otro lado. Trasladan ¿no? a sus familias y ellos hacen están constantemente regresando para... Una pregunta muy breve de nuevo contigo, Laura, y paso con José Antonio para la cuestión de qué están haciendo las autoridades, pero ¿este fenómeno impacta a distintos grupos socioeconómicos? ¿Sí? Es decir, o sea, les pega a todos por igual. Okay. Obviamente, las personas con mayores recursos tienen mayor capacidad de ellos dar respuestas a su propio desplazamiento. Entonces, ya sea simplemente yéndose, o sea, como hay, por ejemplo, del estado de Nueva León, algunos que se han desplazado del estado de Nueva León a Querétaro, por ejemplo. Y entonces trasladan sus empresas. Es más una mudanza, digamos, que un desplazamiento. O sea, es desplazamiento forzado porque es más allá de lo que ellos hubieran escogido para su vida. Okay. ¿Sí? Pero debido a que tienen recursos, ellos lo hacen sin buscar o sin necesidad de apoyo de las autoridades. Digo, no hemos terminado de recorrer el país, pero es impresionante el mapa que va trazando, digamos, Laura, de información sobre distintas entidades. Por lo que veo y escucho, en un primer momento han sido instancias, entidades, instituciones de las entidades federativas las que han empezado a observar el problema, a registrarlo. Y te pregunto, José, si también a enfrentarlo, a darle respuesta, y si es desde ahí, desde donde se tiene que enfrentar el fenómeno del desplazamiento interno, es decir, nivel de gobiernos municipales y gobiernos estatales, o si lo que se requiere es una estrategia de carácter nacional. Bueno, yo pensaría que en atención al último comentario, que la respuesta tiene que ser de carácter nacional, porque no necesariamente las víctimas del desplazamiento se mueven dentro de un mismo estado, sino que van de un estado, pueden ir de un estado a otro, como mencionaba Laura, de Nuevo León a Querétaro. Entonces la respuesta tiene que ser de todos los estados y de la federación. De la federación y de todos los estados para cuantificar el fenómeno, que ese es uno de los primeros retos que se tiene. ¿Qué es lo que dices? No tenemos datos ciertos. Hay datos no sabemos, ciertos. Y además nos dice Laura, y hay entidades en las que podemos suponer cosas, pero no hay registros porque además al parecer nadie quiere registrar. Y además nadie tendría la infraestructura más que una institución pública que pueda medir los movimientos de población para determinar o inferir este tipo de fenómeno a partir de los datos del INEGI o de otras agencias del Estado. Entonces, la primera obligación que tendría que el Estado que hacer es medir el fenómeno para entonces poder determinar cómo van a dar una respuesta al mismo. Las autoridades locales, municipales y estatales tienen una enorme responsabilidad para evitar y prevenir las causas del desplazamiento, que es en donde vemos que hay muchos vacíos. Se escudan en que son cuestiones que son producto de la violencia generada por el narcotráfico, pero quienes tienen que garantizar la seguridad son estas autoridades locales o estatales. En segundo lugar, ha habido algunas acciones estatales incompletas, pero por lo menos con un interés de tratar de enfrentar el problema. Tenemos una ley sobre el desplazamiento interno forzado en Chiapas, sí. Tenemos una ley sobre el desplazamiento interno forzado en Guerrero, de reciente aprobación. Guerrero reaccionó pronto, ahora reciente. Digamos. Faltan los reglamentos de las leyes y la instrumentación de políticas públicas. Ahora, son leyes estatales, es decir, están mirando el problema en el ámbito por lo pronto de dos de las entidades federativas. Faltaría, a nivel nacional no tenemos nada, es decir, bueno, nada es una generalización. Tenemos menciones en la Ley General de Víctimas, que como tú sabes fue una respuesta del Estado a un fenómeno y a un movimiento, sí. En donde en dos ocasiones explícitamente se menciona el desplazamiento interno forzado, y en otro podemos inferir que forma parte de los grupos que requieren de una atención especial. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se crea por esta ley, ha reconocido en un caso
que el fenómeno del desplazamiento es un hecho victimizante que requiere de una atención especial e integral por parte del Estado. Y es ahí en donde nuevamente nos atoramos. No hay una respuesta integral por parte del Estado. No hay ningún programa federal que atienda al fenómeno del desplazamiento interno de personas producto de la violencia. Tenemos algunos precedentes. En la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas había un programa para el desplazamiento interno forzado de personas pertenecientes a grupos o a comunidades indígenas, pero no tenemos mucho más. A mí me preocupa y siempre me llama la atención, es decir, es un tema que me regresa una y otra vez, ¿cómo explicar que ante fenómenos tan sentidos, tan masivos, tan preocupantes, haya por un lado una importante indolencia social, es decir, una especie como de incluso ignorancia social de la magnitud del problema, y también una absoluta irresponsabilidad por parte de las autoridades estatales? Sé que es muy difícil, Laura, dar una respuesta a esta pregunta, pero ¿cómo explicar que ante el fenómeno que tú describes exista, digamos, la inacción que José Antonio advierte? Pues la inacción por parte de tanto de sociedad civil como del Estado tiene que ver, me parece, por una falta de conocimiento del tema, en primer lugar, y por otro lado, con respecto a las autoridades, es un tema que incomoda profundamente. Nosotros pensábamos que cambiando la administración y como sería un diferente partido, que habría mucho mayor disposición por parte de las autoridades para lidiar con el fenómeno. De entrada, porque se podía reconocer que era consecuencia de toda una política que venía de la administración anterior. Sin embargo, en el sexenio anterior se negaba el fenómeno y en este sexenio no se habla del fenómeno. No sé qué es peor. ¿No? No, es gravísimo. Hay un actor aquí ausente, el tiempo está volando, se los digo para las respuestas finales, pero hay un autor ausente en el diagnóstico y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué debería estar haciendo? ¿Qué ha hecho? Pues mira, ya parece hasta ocioso criticar las omisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque este es uno de los tantos temas en los que no ha hecho uso de sus facultades constitucionales, en primer lugar, para diagnosticar el problema. Para contribuir al diagnóstico que ustedes dicen que no existe. Ellos tienen información sobre personas que se han acercado a la comisión a buscar una respuesta por parte de ellos y bueno, no tenemos información diagnóstica seria en donde expliquen la metodología de la CNDH para identificar el problema. En el 2012, perdón la interrupción, habían declarado que habían hecho que estaban trabajando en un protocolo de atención para desplazados. Y no sabemos todavía, no ha sido publicado públicamente, desde el 2012. No han emitido una recomendación para ser breves sobre el tema. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nuevamente ha sido omisa en su responsabilidad de proteger, identificar problemas, además que solamente con una entidad con presencia en casi todos los estados de la República, o prácticamente en todos, puede por lo menos ayudar a identificar líneas de acción política que puedan permitir reaccionar frente a las necesidades muy específicas de las víctimas del desplazamiento. Es tremendo. Laura, si miramos al mundo, ¿algún caso de Estado que haya tenido una respuesta relativamente exitosa para un fenómeno similar? Es decir, que ha tenido un pico de desplazamiento y que haya podido gestionarlo de manera más o menos acertada. Pues, Colombia y Perú, los dos, legislaron a favor de los desplazados, han generado un registro de desplazados que, por muy imperfecto que sea, es un inicio, ¿no? Y ha generado una política pública para reparar el daño a las víctimas de desplazamiento interno. Y ha habido otros casos en otras partes del mundo, pero me parece que esos son los más cercanos a nosotros y porque hay, si bien con sus diferencias muy claras en términos de las causas y demás, hay elementos que podrían sernos muy útiles. Como ejemplo. O sea, para mirar al derecho comparado, a las políticas públicas comparadas, y en el derecho internacional, es decir, en el ámbito de los instrumentos de los que el Estado mexicano es parte, ¿qué tenemos en un minuto? Mira, jurisprudencia del sistema interamericano, en casos nuevamente colombianos, peruanos, de la Corte Interamericana, jurisprudencia que reconoce que el desplazamiento interno forzado es una violación a diversos derechos de la Convención Americana, como el derecho a decidir libremente en dónde quieres vivir dentro de un estado y a circular libremente por él, porque te forzan a eso, además de la negación de ciertos otros derechos, dependiendo del tipo de hecho victimizante que generó
el desplazamiento. Lo que, si me permite, simplemente para concluir, la respuesta al fenómeno del desplazamiento no solamente pasa por la obligación del Ejecutivo de identificar el problema, cuantificarlo y adoptar políticas, sino también del Legislativo para crear una ley que enfrente este problema de enormes dimensiones, y el Poder Judicial. En Colombia, la política pública del fenómeno del desplazamiento pasó mucho por una decisión del Tribunal Constitucional en donde obligó y forzó a que se adoptara por el Ejecutivo una política seria sobre desplazamiento interno forzado, con mecanismos de seguimiento además a partir de esa misma Nunca más pertinente este mandato constitucional de nuestro artículo primero, de que todas las autoridades de todos los órdenes tienen la obligación de promover, de proteger, de respetar y de garantizar nuestros derechos humanos. Pues Laura, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio. Espero que no sea la única vez que hablemos de este o de otros temas. Lo mismo te digo, José Antonio, gracias, porque en verdad nos han ayudado a entender la complejidad y la magnitud de un problema muy relevante, muy sentido y que debe en verdad de llamar la atención de todo el país en estos años del presente. Del programa del día de hoy me quedo con una sola conclusión, creo que muy importante. En los últimos años nos han pasado cosas muy graves en el país que tienen que ver con el fenómeno de la violencia y con sus consecuencias. Y quizá lo más grave que nos está sucediendo es que nos estamos volviendo una sociedad indolente, que se acostumbra a mirar para otro lado y que ha tolerado de manera muy pasiva la inacción por parte del Estado y su incapacidad para prevenir, para proteger, para garantizar y para respetar nuestros derechos humanos, que es su principal obligación, según lo dicta y para bien el artículo primero de nuestra Constitución. Gracias por habernos acompañado, Observatorio. Lo vemos acá el próximo martes, como todas las semanas, a las 9 de la noche en TV UNAM.